los años 60, astrofísicos como Joseph Allen Hynek, asesor de Steven Spielberg en Encuentros en la tercera fase, o el francés Jacques Vallée, fundaron un colectivo secreto para investigar las anomalías que se producían en los cielos del planeta. La conclusión a la que llegaron es que la ciencia, en muchos casos, no podía explicar lo que estaba sucediendo. Aquel colectivo fue conocido como el Colegio Invisible. El Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero. Hace tiempo que no hablamos de ellos. Quizás sea porque su sola mención nos perturba, nos genera miedo e indefensión. Y aunque formen parte de nuestras pesadillas más profundas, el mero pensamiento de que se puedan hacer realidad resulta sobrecogedor. En el programa de hoy vamos a hablaros de los espigados negros. Ese es el nombre que últimamente se les ha dado. Pero como veremos, estas criaturas que habitan en las madrugadas más oscuras y a las que en textos antiguos y en otros más modernos se las denomina de las formas más diversas, a veces, solo a veces, han saltado de ese mundo irreal a nuestra realidad para espanto de los testigos. Testigos a los que esta noche vamos a poder escuchar. Iniciamos viaje. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Buenas noches por decir algo, porque hoy es de esos temas que me da la sensación que nos vamos a poner lo que habitualmente no somos, y es un poquitín serios, porque son asuntos que cuando se manifiestan, cuando se aparecen, cuando el testigo asegura que ocurre, provocan de todo menos risa. Más bien justo lo contrario. Laura Falcó, buenas noches. ¿A ti te gusta Cantabria? Tienes que decir que sí o sí, porque nos está escuchando mucha gente. No, que sí, que me gusta. O sea, lo que me gustaría es que lloviera un poquito menos, que fuera igual de verde, pero lloviera un poquito menos, pero eso es imposible. Bueno, yo voy a seguir diciendo que llueve mucho en Cantabria para que no se sature esto, porque realmente la verdad es que si hay algo que se está notando en lugares como la citada Cantabria, es que esto del cambio climático es una realidad absoluta. Los veranos de ahora ya no son como eran hace unos años, en los que efectivamente decían, bueno, si te gusta que esto sea verde, pues es que tiene que llover. Pues te digo esto porque precisamente en este lugar se produjo uno de esos casos que tiene mucho que ver con la temática que vamos a tocar hoy, que ya nos han avanzado tanto Nacho como Bea. Por eso voy a dar la buenas noches también aquí a nuestros queridos compañeros que andurrean saliendo de aquel bar que ya debe de estar cerrando. Bueno, menos mal. A ver, chicos, venid para acá. ¡Hoy! Oye, tú no estás muy perjudicado, ¿no? Te veo... ¿Estar perjudicado? No, digo por la alergia. La alergia, sí, claro. Sí, será eso. Estoy muy bien. Estás bien, ¿no? Sí. Bueno, pues el viaje bien, todo correcto. Estupendamente. ¿Te gusta Cantabria? A ti sí que te gusta, ¿eh? Yo sabes que vengo aquí muy a menudo. Tengo muy buenos amigos. ¿Tienes buenos amigos? Sí. Mira, todavía se me queda el egipciano del viaje que hicimos a Egipto hace unas semanas. Jesús Ortega, tú por aquí también has caído en alguna ocasión, ¿no? Sí, varias. Además, yo soy un enamorado de Cantabria, de toda la zona norte en general, o sea que aquí como en casa, ojalá, casi. Bueno, pues cuando te vienes a Cantabria tienes que saber que desde Santander a derecha o Santander a izquierda, aproximadamente a Asturias o el País Vasco, tienes más o menos la misma distancia. Es decir, nosotros estamos ahora muy al ladito de Santander, con lo cual estamos casi en el centro de Cantabria.
pues con unos paisajes brutales, pero también con unas historias brutales, porque aquí Jesús en Escalante hace ya años ocurrió algo que parece que cada cierto tiempo regresa al presente con unos ecos de drama, tragedia y miedo absolutamente reales, ¿verdad? Totalmente. Y de hecho en esta zona, como bien señalas, podemos rastrear y localizar historias muy muy parecidas. Quizá una de las más llamativas es aquella de la que incluso el diario ABC se hizo eco en el número del 18 de julio de 1976, donde pues se hablaba de que una vecina del pueblo de Escalante, Margarita Cajigas, de 28 años, y Miguel Ángel Ruiz Samperio, daban testimonio de una visión imposible de un gigante, ellos describieron, ¿no?, de casi 3 metros, visto cuando se dirigían al trabajo a eso de las 5:30 de la mañana. Miguel Ángel estaba esperando a Margarita en el coche, un SEAT 850, y se queda un tanto extrañado al ver que Margarita no se acerca al coche para subir y coger el camino al trabajo. Entonces, bueno, la llama repetidas veces y al ver que no entra, al ver que no responde, decide salir del coche para darse cuenta de que su compañera tiene una cara de terror increíble mirando al frente. Claro, cuando Miguel Ángel se da la vuelta para ver qué es lo que está observando, se queda igual, porque lo que pudo ver es eso, ¿no? Una figura imposible que calculaban de unos 3 a 4 metros de altura. Y esto lo calculan en base a digamos, a una medida bastante extraña, porque la cabeza de ese ser estaba a la altura de una segunda planta de una de las ventanas de las casas que había en la calle. Decían que tenía una cabeza desproporcionada al cuerpo, casi como alargada y real, y lo que hacen, pues, como cualquiera que se pueda encontrar una imagen similar a esas horas de la madrugada o a cualquier otra, se quedan absolutamente petrificados, pero es que, claro, cuando esa entidad empieza a girar la cabeza hacia ellos, de una manera, describieron, no natural, bueno, pues empiezan a notar que tiene, o ellos describían, ¿no?, una mirada helada, triste, atormentadora, describían los testigos que, bueno, pues recordaron aquella visión durante mucho tiempo. Dicen que los movimientos, como digo, eran antinaturales, que esta figura portaba una túnica que le cubría la cabeza, es decir, era un ser encapuchado, que sus movimientos, insisto, aunque eran maquinales y lentos, casi forzosos, eran a la vez muy, muy rápidos, y lo más llamativo es que no estaba sobre el suelo, era como si levitara y no le veían ni los brazos ni los pies. Lo curioso es que, bueno, finalmente, después de esta visión que les llena de terror, la extraña figura toma dirección hacia los pueblos más próximos. Decían que uno de ellos pues era Santoña, ¿no?, y lo pierden de vista. Lo curioso, y ahora podemos comentar algunos más casos, es que tanto antes como después, en esa misma zona, hubo testimonios muy parecidos de este tipo de figuras que, bueno, pues a lo largo de la historia han tenido muchos nombres, ¿no? Espigados negros, ensotanados, encapuchados, pero siempre un poco con esa característica, seres oscuros, sobredimensionados y en muchas ocasiones con una capucha. A mí me recuerdan, para que la gente se haga una idea, yo creo que lo van a tener de forma muy gráfica, si han visto las películas de Harry Potter, a esos dementores, ¿no?, que iban encapuchados, con esos rostros cuando se les veía muy oscuros. Lo que pasa es que enormes. Bueno, pues para que os hagáis una idea, este caso del que ya hemos hablado en alguna ocasión, tanto en El Colegio Invisible como en la serie de D-Max Extraterrestres, tuvo una protagonista que durante décadas no ha vuelto a hablar. De hecho, quienes la conocen aseguran que cuando recuerda lo ocurrido siendo tan joven, inmediatamente las lágrimas brotan de sus ojos por el absoluto terror y por la incomprensión ante algo que es que no ha conseguido saber qué era. Estamos hablando, ha utilizado diferentes conceptos Jesús, hablaba de espigados negros, hablaba de otro tipo de entidades, pero siempre muy oscuras, y sin embargo el fenómeno que se ha puesto de moda en los últimos años, ¿no?, y por lo que casi podemos decir, Laura, que son definidas estas criaturas, sean lo que sean, es el de la gente sombra, ¿verdad?
Efectivamente, la gente sombra lleva viéndose desde los inicios de los tiempos. De hecho, también está muy asociado a un fenómeno que es la parálisis del sueño, esa especie de imposibilidad. O sea, tú, digamos, estás en ese duerme-vela, en esa especie de trance entre el sueño y el no sueño. Tienes la conciencia despierta, de hecho puedes abrir los ojos, puedes ver, puedes oír, pero tu cuerpo no se mueve, tu cuerpo no responde. Hay varias explicaciones a esas visiones que se producen en ese estado. Algunas son médicas, algunas dicen que probablemente es un estado que puede favorecer la visión de alucinaciones o de percepciones extrañas. Sin embargo, es cierto que no estando en ese estado, también a veces estas figuras se perciben. Son figuras de sombra, son figuras que van desde el famoso hombre del sombrero hasta también el monje, es otra de las figuras típicas, o incluso simplemente figuras extrañas y espigadas. Luego, si quieres, te explicaré un par o tres de ejemplos, alguno vivido incluso por mí, de gente sombra, y la verdad es que hay perfiles muy diferentes y en situaciones muy, muy distintas aparecen. Estamos hablando de una explicación racional como es la parálisis del sueño, lo ha comentado Laura, ¿no? Esa sensación de que en un momento determinado tú estás despierto y no te puedes mover y hay alguien a tu lado. Esto seguro que lo ha escuchado, o sea, que lo ha vivido en alguna ocasión más de uno y más de dos de los oyentes que nos están escuchando en este mismo momento. ¿Y sabes qué sucede, Loren? Que cada vez que oigo el tema de la parálisis del sueño tengo la misma sensación y es, sí, va muy bien a las personas que experimentan visiones tan aterradoras como las que hoy nos ocupan, poder poner una etiqueta a aquello que les aterroriza. El poner la etiqueta les tranquiliza, dice, bueno, es cosa de mi mente. Pero ¿y si no es la mente? ¿Y si, como decía John Mack, que estudió multitud... John Mack fue jefe de psiquiatría de la Universidad de Harvard. ¿Cómo? El psiquiatra de los abducidos le llamaban, porque hizo un estudio sobre 200 y pico casos y llegó a conclusiones pues bastante sorprendentes en el sentido de que desde su punto de vista no todos los casos se podían explicar acudiendo a alucinaciones y a otro tipo de cuestiones puramente yo mentales. No puedo negar, nadie puede negar que la explicación racional nos satisface y ya, nos hemos tranquilizado. Pero ¿y si no? ¿Y si realmente hay un porcentaje de casos, aunque sea pequeño, que esto esté dando, digamos, realidad a esas teorías que nos hablan de relaciones entre distintas dimensiones o planos de consciencia, más que dimensiones, planos de consciencia o planos existenciales? Lo que hemos llamado espíritus de toda la vida, en el fondo están manifestándose y como nuestro cerebro no puede codificar, no puede establecer un código, una comparación con algo conocido, ¡pum!, le damos esa Pero parcela, fíjate, esa cuestión. Josep, que a diferencia de los espíritus al uso, como tú bien dices, en este caso el espíritu al uso, cuando tú lo percibes y lo ves, tiene rasgos, tiene algo que lo asocia a un ser humano, mientras que este tipo de seres no tienen ningún rasgo humano, son simplemente como sombras, como entes. Además no suelen ser muy positivos. Cuando se percibe gente de sombra, normalmente las sensaciones y lo que suele ocurrir alrededor de esas figuras no es precisamente algo bueno, cosa que no pasa con los espíritus al uso. Sin embargo, también es verdad que yo al menos no tengo constancia de ningún caso de parálisis del sueño donde haya habido ningún efecto físico, es decir, donde la persona haya sufrido ningún daño, con lo cual también a efectos de tranquilizar al que sufre esta... Yo no sé ningún caso, no digo que no lo haya, pero yo al menos no soy consciente de ningún caso donde haya habido... Es igual hay que diferenciar ahí entre la gente sombra al uso y otro tipo de fenómenos que igual se asocian también a la gente sombra y no son gente sombra. O sea, cuidado ahí, que igual estamos hablando también de un tema más cercano a la abducción en ese caso. Yo sí me gustaría deciros, porque claro, escuchando tanto lo que estáis comentando tú, Laura, y Josep, a mí lo que me pide el cuerpo es pensar que todo corresponde a un fenómeno llamado parálisis del sueño, que va desde lo más liviano a lo más extremo. Y precisamente cuando se producen parálisis del sueño extremas, es que la persona puede llegar a autolesionarse, pensando que aquello que ha percibido o ha visto es lo que le ha provocado esa agresión, cuando realmente pero es somos... Perdona, somos nosotros mismos, porque cuando estamos hablando de gente sombra, cuando estamos hablando de espigados negros, cuando estamos hablando de este tipo
de presencias, lo que tenemos es un ¿y si? Gigantesco. ¿Y si fuera no sé qué? ¿Y si fuera no sé cuánto? ¿Y si? Cuando realmente no tenemos una evidencia clara. No hay una fotografía, no hay un documento gráfico, no hay un vídeo. Lo que tenemos es el testimonio puro y duro de alguien que no se ha preocupado, quizás. Mira, me viene el nombre de Miguel Bibilioni, el ingeniero industrial que tuvimos la oportunidad de entrevistar en Mallorca en su momento, que sí tuvo una experiencia de este tipo y que sí pensó que podría tratarse de una parálisis del sueño. Fue a profesionales para ver si realmente se trataba de eso y al final dice, mira, yo no voy a descartar que no sea una parálisis del sueño, pero yo creo que no. Se preocupó de hacer ese seguimiento. Pero normalmente escucha, el testigo no se preocupa. Yo difiero en que sí hay casos poco conocidos, pero hay casos en los que hay elementos físicos colaterales que vienen a confirmar o ratificar de alguna manera que algo extraordinario ha sucedido en correspondencia a ese relato. Por ejemplo, el caso de José María Gómez Montiel, que es conocido ahora por el tema de los no identificados, pero la génesis de su caso nace precisamente con episodios de gente sombra en su propia casa. Y hay alteraciones que he podido grabar en vídeo yo, en relojes, en aparatos electrónicos, un teléfono desconectado que llama y se escuchan voces. Esto lo he vivido. Es decir, son cosas asombrosas que pueden tener explicaciones en otros contextos, como la parapsicología y demás, pero que sin embargo vienen a corroborar que no todo está en la cabeza, sino que hay algo más. Y esto a mí me parece interesante, porque le da una dimensión a este mito. Fíjate que estoy utilizando la palabra mito. Le está dando una dimensión física a ese mito que explica que haya prevalecido a lo largo de los milenios. Esta no es una historia de la sociedad moderna, es una historia que se pierde en la pero es que el cerebro es el mismo, el de ahora y el de hace 2000 años. Claro, Josep, es decir, ojo, quiero también que quede bastante claro, porque tanto Laura como tú, Josep, sabéis, y tú también, Jesús, sabéis que si yo hago una defensa a ultranza de algo es precisamente de la palabra del testigo, que considero que cuenta su verdad. Luego habrá que ver qué hay detrás de esa verdad. Pero el cerebro sigue siendo el mismo, por lo tanto los procesos cerebrales siguen siendo los mismos desde hace 2000 años. Si ahora mismo hay parálisis del sueño, hace 2000 años también las había. Sí, pero lo que tenemos si ahora es mayor desde un punto cultura, de vista todavía exacto, peor, todavía peor. Los elementos culturales han variado, que son los que nos dan el margen a interpretación. Y ahí es donde está la génesis sociológica de todo esto, en los parámetros culturales. No, de todos modos, digo, si me permites, tal como estás tú mismo diciendo, los casos de que ha habido algo tipo físico de agresión, no me refiero a que se mueva un objeto, al final se ha demostrado que ha sido el mismo sujeto que en ese estado de ansiedad o lo que sea se ha producido efectos físicos. Quiero decir, a modo de tranquilizar a aquellos que sufren una parálisis del sueño, no es lo habitual que aquello que ves te agreda. No, pero vamos a ver, porque seguramente aquello que ves en un 99,9% sale de tu propia mente. Claro, no, pero por eso mismo, que lo digo por tranquilizar a la persona que lo sufre, que probablemente está angustiada. Sí, bueno, yo voy a dejar de hacer lo que Jesús Ortega. No creo, haz tú de ti mismo. Que no creo en las autolesiones, salvo que haya un diagnóstico de esquizofrenia, de doble personalidad, que no recordaría que sea autolesionado. Pero tampoco la teoría paranormal valida que hayan lesiones en el cuerpo, habida cuenta de que hay una especie de sistema defensivo en nuestro organismo que evita, por ejemplo, en el caso de los estigmas, se han intentado reproducir mediante hipnosis o sugestión y no se consigue sonrojar, pero no hay rotura de vasos sanguíneos, porque es como una limitación que pone nuestra mente como un acto reflejo cuando nosotros acercamos nuestra mano al Entonces estás dando a entender que los estigmas cuando se producen son un fraude. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Si no se puede producir. Si a nivel de psicología no puedes conseguir romper la piel, es una de dos: o que es un esquizofrénico o que es un fraude. O que hay un fenómeno milagroso real. Ahí entramos en la tercera, ¿vale? Ha utilizado, Josep, un concepto también. A mí me gustaría saber qué diferencia hay entre lo que es un espigado negro o la gente sombra y lo que es el visitante de dormitorio de toda la vida. Es que claro, te quiero decir, o sea, el espigado, la gente sombra, como dice Jesús, como ha dicho Jesús, es gente muy alta, que normalmente van encapuchados y que no se suelen presentar, o rara vez se presentan en el dormitorio, o sea, se presentan en otros muchos lugares. Mientras que la gente sombra, mayoritariamente, no necesariamente, pero mayoritariamente se presenta durante la parálisis del sueño y en lo que es tu propio hogar, cerca de tu cama. De todas maneras, yo te digo, yo he tenido 2 casos y no sufro parálisis del sueño ni las he visto en mi casa, ¿vale? Ha sido durante estas investigaciones que hemos
hemos realizado para Mega. Una fue en el balneario de la Puda, en la parte del sótano, donde están las aguas termales estancadas, y otra en el sanatorio de Cheste, lo mismo, en el sanatorio de Cheste, yendo con nuestro querido compañero Pedro Amorós, en la parte baja, donde estaba la parte de baños y aseos. Ahí también nuevamente, además lo dije, lo verbalicé, lo que pasa que también bajamos antes de que bajaran las cámaras. Claro, el problema es que muchas veces las cámaras no están en este momento grabando cuando se ven algunas cosas, y nuevamente también ahí también pudimos ver una figura de sombra que cruzaba la estancia. Pero cuando dices que la visteis, Laura, cuando dices que la visteis, quiero decir, o sea, ¿tú la viste delante de ti o fue una cosa de así del rabillo del ojo que te dio la sensación de que alguien pasaba? En ambos casos, tanto en la Puda como en Cheste, las vi clarísimamente, frontalmente. Quería ponerme sobre esta pequeña observación que has hecho, que me parece interesantísima, lo del rabillo del ojo, porque es verdad que muchas de las observaciones son fugaces y se producen en los sistemas más laterales de la visión, con lo cual cuando te giras ha desaparecido. Claro. Y eso puede dar lugar efectivamente a una reconstrucción. Es como cuando uno tiene un accidente de tráfico y la compañía aseguradora le dice: ¿pero usted ha visto el accidente o ha escuchado el ruido? Porque en base al ruido uno es capaz, el cerebro es capaz de articular la reconstrucción de los hechos sin haber visto nada. Y muchos de estos relatos pueden estar fundamentados precisamente en esas historias fugaces. Pero a mí me interesan esos casos. Si queréis puedo contar alguno. Sí, claro. que son los que hacen alusión al duende tiznao, al ensotanado, los clásicos a de toda la la vida. gente de muerti, claro, que son del pastoreo, no de personas que están durmiendo y en esa fase. Oiga, los pastores también duermen, ¿eh? Sí, pero oye, en el campo con los grillos, las mariposillas a y uno tal, que le persigue un ensotanado, te aseguro que no tiene parálisis del sueño, porque corre como el que pilla el diablo. Es fundamental, porque estábamos haciendo alusión constante a la parálisis del sueño, y es verdad que yo siempre acudo a ella cuando hablamos de fenómenos que se producen precisamente en el dormitorio, previo, antes de ir a dormir o al despertarse. Pero hay otros casos en los que la parálisis del sueño no serviría como explicación, porque no se dan las circunstancias. O como el caso que ya hemos referenciado aquí en alguna ocasión, en 1958, en Garganta la Olla, de ese pastor que sale huyendo de la monja con patas de cabra, de José Pancho Campo, y que le deja la mano en la puerta. Bueno, eso ya es un añadido posterior. Bueno, no, añadido, ahí está. Porque el diablo siempre suele dejar la huella también en Cuenca, ¿no? En Cuenca, claro. En Huete. Pero me refiero que tenemos el elemento físico, más allá de que hayas podido tener un elemento de confusión, que tú con tu imaginación recalcitrante hayas reconstruido en que el diablo te está persiguiendo. Coño, este hombre, el diablo le viene, el diablo, entiéndeme, es lo que él entre comillas, claro, que le ve las patas cuando va a ponerle leña al fuego, como cuando yo hago cuando estamos en el Colegio Invisible. Me explico, es decir, que no está durmiendo, que no está alucinando, que es que ha tenido una visión aterradora. Y a mí eso me produce un tremendo respeto, porque esa gente de campo, esos pastores, se han tenido que luchar contra viento y marea, con tormentas eléctricas que a mí me ponen los pelos como escarpias. Eso fue lo que hizo que José Pancho Campos se metiera en un refugio. Que están con lobos, cuando había muchos lobos en el campo. Es decir, esas personas están curtidas frente al terror. Y eso, lo que han visto, es capaz de hacerles huir. A veces de ponerles el pelo blanco del miedo, del terror. Sí. Y el miedo es algo atávico, sobre todo cuando ese miedo es a lo desconocido. No podemos controlarlo, nos desborda la pasión, nuestra adrenalina se pone en marcha, nuestro cortisol se pone en marcha, y tú lo único que quieres es sobrevivir. El Colegio Invisible, en Onda Cero. Bueno, yo entiendo que la mayoría de nuestros oyentes saben perfectamente de lo que estábamos hablando, pero si no, aquí va un breve resumen. Es decir, estamos hablando de los años 30, 40 del siglo pasado, cuando un pastor de Garganta la Olla llamado José Pancho Campo, que aparte de pastor era castañero, y el hombre estaba acostumbrado a deambular por los senderos de montaña prácticamente hasta muy altas horas de la madrugada. Bueno, pues el caso es que en un momento determinado, estando ya muy de noche, con una tormenta eléctrica bastante importante, empezó a encender un fuego, azuzó a la lumbre, y en un momento determinado, a
través de la contraventana que daba al exterior, observó la presencia de alguien que se movía. Pues esto, ¿no? Esta gente sombra del rabillo del ojo que parece que hay alguien, pero la había. Pero a esas horas y con esa tormenta no podía haber nadie en el exterior, hasta que de repente, y esto es un recurso muy radiofónico, bien lo sabéis vosotros, que se hace muy a menudo, se oye esto. Alguien está llamando a la puerta. Alguien llama a la puerta, él evidentemente pues le da paso, abre y se encuentra con una persona que él identifica como una monja de un tamaño muy bajito y considera que se había perdido camino del cercano monasterio de Yuste. Cuando entra, aquella persona que parece entrar flotando no le dice ni buenas noches. Y él, pues un tanto extrañado, lo que hace es que azuza la lumbre. En el momento en el que sopla el fuego, la estancia se ilumina y es cuando se da cuenta, y es la frase que forma parte de la historia de nuestras temáticas, que se dio cuenta José Pancho Campo, que aquella monja tenía patas como las cabras. Imaginemos en ese instante a José Pancho corriendo sendero abajo con tormenta eléctrica y huyendo, en este caso sí, como alma perseguida por el diablo. Bueno, pues esta es un poco la historia de José Pancho Campo, que seguramente formará más parte de la leyenda, pero que si vais por Garganta la Olla, que es un pueblo precioso, todavía hoy es recordad. No sé si antes de que nos vayamos con nuestros compañeros de los servicios informativos, tú que eres el escéptico del grupo, en este... Estaba sonriendo. Que además nos ha dejado callado aquí. Estamos callados. Sí. No, pero a pesar de ser el escéptico, yo creo que ese matiz que hemos hecho es interesante, ¿no? Que es verdad que, como decíamos, esa parálisis sirve para ciertos casos, pero quizá para las historias que hoy van a protagonizar, o que ya han protagonizado estos minutos y los siguientes, bueno, aunque a mí me gustaría tener una explicación racional, sencilla, a la que echar mano, como sucede con este tipo de fenómenos que se producen durante el sueño, a veces es más complicado, ¿no? Porque se producen en lugares y en situaciones completamente distintas. Aún así, después podemos comentar que evidentemente vemos y podemos rastrear una tradición cultural que ha ido evolucionando y que obviamente, al margen del origen fenomenológico de esas visiones, influye en lo que muchas veces describen los testigos. ¿Me lo he inventado o tú habías padecido parálisis Yo he tenido parálisis del sueño. Una vez fue auditiva, no, porque se pueden producir alucinaciones visuales, auditivas, táctiles, digamos, no físicas, que sientas esa opresión en el pecho, por ejemplo, pero la mía en esa ocasión fue simplemente auditiva. Pensaba no viste que estaba... ningún ensotanado, ¿no? No. Bueno, pues antes de irnos, vamos a hacer una cosa. Os vamos a dejar con el testimonio de una chica que se llama Clara. Es una mujer en la actualidad y siendo muy pequeña le pasó esto. Volvemos después de lo que tienen que contarnos nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Yo tenía 5 años y esta era mi casa familiar y estaba jugando con mi perro de día a las 12 de la mañana y de repente me quedé así, tuve una sensación de como que me estaban mirando y entonces me giro y veo así como una sombra, unas manos. Y me quedo mirando y lo vi perfectamente. Eran unas manos, agarrar la pared y saca medio cuerpo con una cabeza enorme, se me queda mirando y empieza a meterse otra vez hacia adentro. Entonces yo me asusté tanto que cogí a mi perro a abrazar y salí corriendo y me metí en casa. Y me quedé mirando la puerta y veía en la puerta y a mi madre en la cocina y yo miraba. Era muy grande porque vi la altura del tejado a la que se asomó, o sea que el tejado le llegaba casi a la cabeza. Y que era físico, porque yo veía que era un cuerpo muy geométrico, muy anguloso, y tenía como una especie de contorno así de sombra, pero era negro, pero negro. Una cosa que absorbía la luz, vamos, que tenía cuerpo, que no era transparente ni translúcido. Y lo tengo muy marcado porque como tenía 5 años, a mí eso me aterrorizó profundamente, porque no sabía qué era eso. It's a long way to the finish line, got a hard road ahead. Anybody gonna stand in my way is gonna wish they were dead. 'Cause I'm gonna take knocks in the rain, any luck's gonna keep me from this door. En unos minutos volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible en Onda Cero. I'm gonna light like fire, I'm coming down like rain. I'm gonna break down barriers, I'm gonna play through the pain. I'm gonna rise like a phoenix, I'm gonna fight through the flame. The devil won't drag me down, 'cause I'm done, I'm all done playing games. I don't
face all my fears. I won't take knocks, and there ain't any locks gonna keep me from this door. Be shut out anymore. Son las 2, es la 1 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Donald Trump aparta a su asesor de seguridad nacional Mike Waltz después del escándalo de Signalgate, en el que metió a un periodista en un grupo de esta aplicación de mensajería instantánea en el que se discutía en tiempo real los ataques de Estados Unidos a los hutíes en Yemen. Es el primer cese de alto nivel que se produce en la nueva administración Trump poco después de cumplir 3 meses en la Casa Blanca. Trump le ha nombrado embajador de Estados Unidos ante la ONU y el vicepresidente J.D. Vance ha dicho esta madrugada en una entrevista en Fox que no se trata de un despido, sino de un ascenso, que le nombraron para hacer reformas en el Consejo de Seguridad Nacional y que las ha hecho, que ahora han pensado que sería un mejor embajador ante la ONU y descarta que sea un despido. El secretario de Estado, Marco Rubio, asumirá ahora también el cargo de asesor de Seguridad Nacional. Volodymyr Zelensky celebra el acuerdo para la cesión de los minerales ucranianos a Estados Unidos. Dice que es justo y equitativo porque no recoge que Kiev tenga deuda alguna con Washington por la ayuda que ya han recibido. El acuerdo ha cambiado significativamente durante su preparación. Ahora es un acuerdo verdaderamente equitativo que crea oportunidades para una inversión sustancial en Ucrania, así como una modernización significativa de las industrias ucranianas y, de igual importancia, de sus prácticas legales. El presidente ucraniano ha confirmado que los flecos del acuerdo se cerraron en aquel encuentro con Trump en el Vaticano antes del funeral del Papa Francisco. En Rusia también celebran ese acuerdo. El expresidente Medvedev ha dicho que Trump por fin ha doblegado a Kiev para que pagara por la ayuda. Miles de personas se han manifestado este jueves en nuestro país con motivo del Día Internacional del Trabajador. Los sindicatos tenían convocadas más de 50 protestas y la más multitudinaria, como estaba previsto, ha sido la de Madrid. Según la delegación del Gobierno, apenas unas 12.000 personas han participado bajo el lema «Proteger lo conquistado, ganar futuro». Los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han pedido al Congreso que tramite la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales. Pero sería un fraude democrático de primera magnitud si los grupos se oponen a tratar o llevar a una enmienda a la totalidad una norma, un proyecto de ley que ha pactado el Gobierno con las organizaciones representativas de la clase trabajadora en España. Si en el Congreso de los Diputados hacen un timo a la democracia, no abrir la proposición de ley quiere decir un timo a la democracia. En Madrid han estado los miembros del Gobierno como el Masaiz, Óscar López o Yolanda Díaz, que confía en que el Parlamento acabará aprobando la reducción de la jornada. Creo que puedo decir que va a ser el último 1 de mayo en el que tengamos una jornada laboral máxima de 40 horas en nuestro país. Por tanto, ya no hay vuelta atrás. La semana próxima entra en el Congreso de los Diputados. El Gobierno ha pedido a las compañías energéticas más información para saber qué ocurrió antes, durante y después del apagón y en el proceso de reposición del suministro el pasado lunes. Red Eléctrica ya ha confirmado que ha entregado lo que se llama la caja negra, en la que se registra toda la información y que incluye millones de datos. Habrá que esperar incluso semanas para conocer el resultado de las investigaciones, según relataba este jueves en Más de Uno Antonio Turiel, investigador del CSIC. Apunta además a que no volverá a ocurrir un apagón similar porque entonces, dice, falló la prudencia. Para mí es incomprensible que, media hora antes que empiece a haber fluctuaciones y yo creo que un exceso de confianza porque no es lógico. Lo lógico es que se da una respuesta. Yo también les digo que yo me esperaría ver al análisis que hará el superregulador europeo, ENSOE, pero bueno, es lógico decir que aquí no se ha actuado con la prudencia que era necesaria. Turiel ha defendido, eso sí, el trabajo del operador del sistema de red eléctrica. Una cosa más, el Ministerio de Igualdad estudia medidas legales para impedir que los asesinos machistas hagan apología de los crímenes, según la ministra Ana Redondo. Habla especialmente de delitos de violencia vicaria y apunta a penas accesorias que les impida comunicarse con medios de comunicación. Unas declaraciones que llegan después de la polémica por el libro El odio de Luis G. Martín, en el que José Bretón confesaba por primera vez el asesinato de sus hijos. Ruth Ortiz,
Ruiz ha pedido que esta reforma se amplíe a todos los delitos de asesinato. Es todo de momento. Volvemos con más noticias en 55 minutos y la tienen disponible en nuestra página web ondacero.es. Síguenos por internet en ondacero.es. Da lo mismo que tu mascota haya destrozado el brazo del sofá o que maulle o ladre de madrugada. Es mirarte con esos ojitos y que se te olvida todo. Porque el amor tiene razones que la razón no entiende. Pero Carlos Rodríguez sí. Nuestras mascotas tienen su propio lenguaje y ese es el que hablamos en Como el perro y el gato. Este fin de semana, el sábado a las 3 de la tarde. Y siempre que quieras, en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio. Has entrado en el Colegio Invisible con Laura Falcó y Lorenzo Fernández Bueno. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, que sepas que te hemos estado hablando durante la primera media hora de un fenómeno bastante curioso, no precisamente agradable, y que da la sensación, si es que realmente se produce, que se manifiesta cómo y cuando le viene en gana. Estamos hablando de los espigados negros, también conocidos, dependiendo de, pues no sé, Laura, no sé si se puede decir así, dependiendo del formato, sí, más pues o también menos conocidos como, ¿verdad? Claro, sí, se puede decir gente sombra, también visitantes de dormitorio, en fin, es un fenómeno que muchos, como habéis podido escuchar en nuestra primera media hora, asocian a una cuestión puramente fisiológica conocida como parálisis del sueño, aunque aquí ya hemos visto pues que hay diferentes opiniones a ese respecto, porque no todo puede ser explicado, da la sensación desde el punto de vista de la parálisis del sueño, y si eso lo dice Jesús, pues seguro que es así, claro. Bueno, que conste que yo he dicho los casos que... Si me permites una apreciación, lo que decías del formato, yo creo que, como muchos de estos fenómenos, el fenómeno se adapta a quien lo ve. Es decir, igual que ocurre con otros fenómenos también, no solamente con la gente sombra, parece como que dependiendo el lugar, dependiendo la persona, se manifiesta de una forma u otra. Y eso también es una cosa curiosa que ocurre en lo que son los fenómenos. Te has leído Caravaca, ¿eh? No, pero es verdad que ocurre, no porque me haya leído a Caravaca, pero que es verdad que muchas veces parece adaptarse a la persona o al lugar donde se manifiesta. Bueno, esto lo que nos refleja es que, al margen, insisto, ¿no?, de la procedencia, muchas de estas manifestaciones tienen una gran parte o se forman en base pues a la cultura, al contexto y a la idiosincrasia de las personas. Que no estoy en absoluto de acuerdo. Es decir, bueno, pero eso no lo invalida. ¿Qué fue primero? Es decir, ¿es la cultura la que amolda el fenómeno o es el fenómeno el que hace que la cultura se amolde a esa historia? Y esto lo perdemos de vista porque los mitos prevalecen desde muy lejos. Por lo tanto, cuando hablamos de esa influencia de la ciencia ficción, hablamos de la influencia cultural, de los medios
medios de comunicación, estamos limitándonos al segmento del siglo XX. No, queridos, es que esto viene desde la noche de los tiempos. Y la cultura no es una cultura del siglo XVIII, del siglo XIX, Pero yo no hablo de la XX. cultura, Josep. O sea, yo no hablo de la cultura. Yo hablo, por ejemplo, que probablemente el fenómeno se adapta a lo que a ti es más fácil de reconocer. No, es que tu cerebro o a no lo que puede... te da más miedo, no necesariamente la cultura. Mira, Martín Loeches, Manuel... Arma de doble filo, Martín Loeches. Sí, porque él no cree en nada de esas historias. Pero bueno, digamos que este señor... Catedrático de neuropsicología, de la Universidad Complutense de Madrid, que tiene un libro estupendísimo acerca de la evolución del cerebro. Y además os invito a que lo leáis, pues es un libro muy escéptico, no tiene nada que ver con el misterio. Sino yo lo he entrevistado varias veces a Martín Loeches en esa Es un hombre estupendo y además muy, muy interesado por estos temas, pero desde la vertiente escéptica, lo cual es maravilloso, porque es desde donde hay que partir siempre para llegar a conclusiones. Sin duda. Y él establece que el cerebro no es una herramienta perfecta, es una herramienta que nos ha permitido sobrevivir y llegar hasta aquí. Y como elemento de supervivencia, cuando hay algo que no entiende, lo que hace es inventárselo, lo que hace es... crear una pantalla que a ti te permita asimilar esa información que no está codificada. De manera que si tú tienes un estímulo que no has visto jamás, que no tienes parámetros culturales con los que identificarlos, lo que haces es inventarte inventarte, entre comillas, recrear esa historia. Por eso se amolda la cultura, o nos parece que se amolda a nosotros o al lugar, porque está acorde con las creencias de ese lugar y de la persona en concreto. Pero no es que eso sea así, es que es la lectura que hace nuestro cerebro porque no tiene el parámetro cultural metido dentro. Bueno, ¿me explico? Te explicas. Por eso os digo que no, que hablamos siempre de esos parámetros porque estamos en el siglo XX. Llámame... Pero el problema entonces es que nosotros estamos analizando un estímulo distorsionado por nuestra percepción, por lo tanto, tratar de ver qué es ese estímulo es lo complicado. No, claro, evidente. Porque ese estímulo podría ser algo completamente absurdo, explicable, sí, o quizá algo que efectivamente se nos escapa. Eso no lo niego. Bueno, pues esta es la filosofía de este asunto, pero también vamos a ir a la práctica, porque vamos a ver si es un estímulo cultural o no lo que le ocurrió precisamente a ese testigo que hemos tenido la oportunidad de escuchar al final de la primera media hora, a Clara, cuando ya siendo más mayor y estando, bueno, pues ya con su niña recién nacida, fijaos lo que le ocurre, estando durmiendo, lo que le ocurre a su hija. Yo esto lo cuento, esto es una cosa que me pasó cuando había tenido a mi hijo. Yo esto no puedo afirmar que sea real, puede ser una alucinación perfectamente que tuve. Pero fue una época en la que dormía muy poco, dormía en rango de 2 o 3 horas. Entonces estaba un poquito así. Y de repente un día estaba durmiendo y escucho, pues tenía una cuna de colecho, que compartíamos la misma cama mi marido, yo y el niño. Y escucho al niño llorar y me despierto y mira así de lado y de repente veo una cosa negra, pero una cosa negra muy densa, que está encima del niño y de repente cojo al niño, me lo meto en la cama y me quedo mirándolo y hace así, se desplaza, se pone a los pies de mi cama y empieza como a hacer como la tele cuando antiguamente se quedaba sin señal, que te da una vibración. Y de repente esa cosa empieza a hacer como que se transforma, así con unos cambios así de luces. Me quedo mirándolo y de repente se separa en varias, esa luz se separa en varias pequeñitas que empiezan a girar y empiezan a hacer movimientos así y que se me van acercando y se me acercan hasta esta distancia de la cara. Y yo, claro, estaba tan aterrorizada que me tapé con la manta, con mi hijo abrazado, y yo miraba, sacaba la cabeza y lo seguía viendo. Y me dio tanto miedo que estaba yo abrazada a mi hijo tapada y decía que tengo que hacer algo porque esto me está acosando. Y como cuando uno es madre siempre piensa primero en tu hijo, me dio como una fuerza, quité la colcha y le pegué un puñetazo y pasé la mano a través de eso, no toqué nada. Estamos hablando de que sobre la cuna de esa niña se va conformando una especie de neblina negra que acaba siendo un cuerpo que da la sensación, entre chisporroteos y demás, que va por esa niña. Y esa madre lo que hace es defenderse. Y se defiende de esa sombra.
y está despierta. Su marido no, su marido está durmiendo al lado suyo. Su marido, la reacción es: no me despiertes que tengo un sueño. Pero lo que está pasando en esa habitación, encima de su hija recién nacida, es terrible. Yo no sé si recordáis en su momento el caso del campanero de Isla, ya que estamos aquí en Cantabria. Estamos hablando de un señor campanero que se sube a su campanario y de repente en lo alto del campanario ve prácticamente lo mismo que ve Clara encima de su niño. Pedro Higuera. Pedro Higuera, que es lo que ve es un personaje que está totalmente horizontal, flotando en el aire dentro del campanario. Son casos muy similares y son, siempre digo lo mismo, tan bizarros. Ahora ya me dejo la capa de escéptico de la primera media hora y me pongo ahora te vienes la mía, ¿no? Me pongo la capa believer. Es que estamos hablando de que es tan bizarro que resulta casi imposible que alguien se invente eso, porque ya sabes lo que vas a generar. Risas. Fíjate, Loren, que una de las chicas que vino con nosotros a grabar todos los episodios de Mega, durante una de las investigaciones, precisamente en Cheste, en el psiquiátrico, fue uno de los sitios más activos, ella vio, no un agente de sombra, en este caso vio un fantasma. O sea, la chica se quedó, dicho, blanca, paralizada, porque vio una persona real que le desaparecía ante sus ojos. Pero luego, hablando con ella, claro, yo pensé, bueno, esto, si esta chica no es sensitiva, es muy raro que de repente perciba con esta claridad un ente. Entonces, hablando con ella, me dijo, dice, es que no es la primera vez que me pasan cosas raras. Entonces, ella, fíjate que en este caso me dijo que de pequeña, no en más de una ocasión, había sufrido parálisis del sueño, pero en este caso no era ni el hombre del sombrero, ni una forma amorfa, sino que según ella era una mujer la que ella veía, que además ella asociaba con una bruja. Decía, era de sombra, porque no tenía cara, no tenía rostro, no tenía nada, era completamente una masa negra, pero sin embargo ella tenía claro que era una masa femenina y que además ella asociaba con una bruja, cosa que es anómalo, porque normalmente si lo asocian con algo, lo asocian más con hombre que no con mujer, a la gente sombra. No sé por qué, pero bueno, suele ser así. Pues fíjate, ya que has citado el tema de la bruja, vamos a escuchar otro testimonio, que la noche va también de voces, ¿no? Que en principio o han vivido este tipo de asuntos, como tú, por ejemplo, estás contando, Laura, ¿no? O ha podido contar la chica esta, Clara, o también grandes investigadores muy queridos aquí en el Colegio Invisible, pues que han tenido la oportunidad de captar esos testimonios, ¿no? Y ahora pues me estoy acordando de lo ocurrido en Talavera de la Reina con una figura parecida a una bruja o una arpía. Me has leído la mente porque estaba justo buscando ese detalle. Bueno, pues si te parece, no tenemos al testigo, porque el testigo hace ya años que decidió que de este asunto no quería volver a hablar, pero sí tenemos a un investigador muy querido en el Colegio Invisible, que es Josete Flores, que nos cuenta lo que ocurrió. Este chico, pues bueno, iba todos los días a cenar a casa de sus suegros, que está en un pueblo al lado de Casa Vieja, que se llama la Iglesuela, y para volver a su pueblo, pues bueno, estas tormentas que se formaban por allí, por la zona de la falda del Valle del Tietar, la suelen llamar la veleta, que es una formación de nubes que se enganchan a los picos más o menos de Gredos y suele cursar con agua y con bastante viento. Esa noche había veleta en la zona y Jorge, al volver hacia la Casa Vieja, pues bueno, justo antes de llegar a la zona de Casa Vieja, a 1 kilómetro más o menos del pueblo, ya pasando la intersección de la carretera 501 de los Pantanos, pues Jorge vio a una señora. A esa señora pues le pareció que bueno, con lo que estaba cayendo, que estaba con una cantidad de aire y de agua tremenda, pues Jorge, que es muy buena persona, lo que hizo es pitar a esa señora para decirle, oye, señora, móntese en el vehículo y véngase conmigo para arriba, que yo la acerco al pueblo. Parecía que iba de luto, cubierta con la cabeza, pero al girarse lo que vio era, él me describía como una arpía de esta medieval, el arquetipo de la arpía medieval, una señora con los ojos de color ámbar, con la tez muy pálida, con una nariz bastante pronunciada, una barbilla bastante pronunciada y el pelo muy blanco, que es lo que le pudo ver. No solo eso, sino que ella cuando le miró, pues la señora en este caso se sonrió, se empezó como a reír, giró la cabeza y se lanzó hacia un talud de tierra que hay hacia la izquierda de la carretera esta que comento antes de llegar a Casa Vieja, y trepó el talud como si fuera un escalador y se perdió por el monte. Jorge, muerto de miedo, evidentemente aceleró todo lo que pudo por el coche, sigue sin poder pasar por esa carretera porque le dice que le da pavor y entra al pueblo por otra carretera que no es la de la Iglesuela. Vuelvo a repetir, estos casos son tan bizarros que parece mentira que alguien se los invente. O sea, es decir, un señor va por su carretera, camino de Talavera de la Reina, o cerca de Talavera de la Reina, y de repente ve una figura que identifica como una especie de arpía que se lanza por un barranco. ¿De verdad? O sea, que alguien me explique qué es esto.
Claro, por eso digo que en este tipo, ese componente absurdo del que muchas veces se habla, no para invalidar el caso, sino precisamente en la línea en que lo estás haciendo, ¿no? Como elemento de es tan absurdo, tan irreal, que es complicado. En este caso, además, lo comentaba Josete, ¿no? Cómo ve a esta señora y él trata en un primer lugar de ayudarla, no da una interpretación sobrenatural ni nada por el estilo, hasta que de repente este ente, esta entidad, no hace ni caso y se lanza subiendo ese terraplén. Insisto, lo complicado, lo complejo de este tipo de experiencias en muchas ocasiones es que cada una es un mundo y cada una tiene elementos bizarros suficientes como para descuadrarnos de lo que en un momento dado podríamos sacar como explicación racional. Por eso antes yo hacía ese matiz, ¿no? Para mí casi todo lo que sucede durante esas experiencias del sueño sí que podría tener esa explicación. Aquí pues uno podría hablar de estado alterado de conciencia. Es verdad que en este caso en concreto las condiciones climatológicas no eran las más adecuadas porque llovía, tal cual, alucinaciones, pero incluso las alucinaciones muchas veces se ven superadas por este tipo de experiencias. Aún así, y volviendo a lo que antes comentábamos, y sin quitarle mérito en absoluto, por desgracia, en la mayoría de ocasiones, el único material que tenemos para tratar de construir y comprender la experiencia es el testimonio. Eso no quiere decir que el testigo mienta, pero es verdad que jugamos con un elemento frágil, ¿no? Como antes decíamos, con una percepción que nos cuesta muchas veces quitarle esa capa de distorsión para ver qué pudo ser el detonante original. Y que reconozco que las influencias culturales están ahí. Es decir, hay un Pero no me vuelvas otra vez a la filosofía de estos asuntos que estamos ahora metidos. Hay un espigado negro que todo el mundo conoce y es icono de la cultura pop, que es Slenderman. Sí, claro, un hombre sin rostro, actual, ¿no? Algo espigado, pero que, oye, y un montaje. Está basado en una historia de ficción. Claro. Del año 2008, 2009, creo que es. O sea, y esta otra figura que le aterra a mi hijo, el Momo. Sí. Claro, bueno, es que es feo. Es feo de cojones, con perdón. Es feo de collón. Pero que son ese tipo de bichos sí son icónicos y son. Pero fíjate, cuando eso, ahora vuelvo a la filosofía, pasa al inconsciente colectivo. Pasadas las 12 de la mañana, ya no pasamos del inconsciente colectivo. Oye, ya te lo encontrarás en los comentarios, porque esto es interesante. Josep, tienes también figuras parecidas a los ensotanados, pero en blanco, los Nightcrawlers, por ejemplo. Es verdad. Que no dejan de ser figuras blanquecinas. Eso es una mezcla del universo Lovecraft con el universo de Guillermo del Toro. O sea, es un bicharraco feo, feo como el solo. Pero antes de continuar con las filosofías de Josep o con los casos de Laura y los escepticismos de Jesús, vamos a escuchar un último testimonio en esta primera batida de testimonios, porque yo creo que el que vais a escuchar ahora mismo no hay ninguna duda de que todos, absolutamente todos los que estamos aquí, creemos en él. Creemos en lo que investiga y creemos en lo que dice. ¿Recordáis el primer caso que hemos contado al final de la primera media hora de esta chica que siendo muy pequeña ve una especie de ser, como ella decía, formado como por cuadritos, como si fuera una especie de píxel que se asomaba por detrás del tejado de la casa con una altura descomunal? Bueno, pues en ese mismo entorno, tiempo después, uno de nuestros más queridos invisibles, que es Fede Padial, estando de investigación, ve algo que parte del grupo suyo, que está en otra zona, ve posteriormente. Es decir, digamos que él ve el comienzo y la otra parte del grupo ve el final. Por lo tanto, no estamos hablando de una alucinación colectiva. Escuchamos a Fede Padial. Nos encontramos de pronto con esa visión, ¿no? Una figura en el arco de la puerta, totalmente negra, negro opaco, muy alta, más de 2 metros calculamos, y con una peculiaridad, formas poligonales, formas cuadradas. La figura estaba observándonos. Era como cuando alguien te acecha desde una esquina, se le veía simplemente medio cuerpo asomado y con las peculiaridades esas que comentaba. Calculo que no llegaría el minuto, nosotros nos quedamos paralizados viendo, intentando asimilar aquello, y la figura entonces se retira. Momento en el que se retira, la dirección que se retira, el otro grupo puede observarlo. O sea, 2 grupos ven lo mismo sin conexión ninguna. Por lo tanto, descartamos la alucinación colectiva o la sugestión colectiva, porque el otro grupo no tenía idea de lo que estábamos nosotros viendo.
Yo no sé vosotros, pero creo que si hay alguien sensato en la investigación de estas temáticas, ese es Fede Padial, y él garantiza que vio a esa figura formada como con polígonos, exactamente igual que muchas décadas atrás, bueno, muchas no porque es una chica joven todavía, que décadas atrás aseguraba Clara siendo niña que había observado. Se tomó la pastilla colectivo azul y estaba en Matrix. Claro, es que es la al final ¿qué decimos? ¿Que son figuras que tenemos en nuestro cerebro y que de repente pueden... no sé, es que da la sensación de que algo hay. Que todas esas cosas tienen un detonante real y que probablemente un porcentaje de ellas tengan una explicación convencional y tú las has interpretado, pero a mí me preocupan aquellas que sin haberla adecuado han tenido una experiencia real, porque son experiencias sobrecogedoras que marcan para bien o para mal, porque como decía Laura, no todas las experiencias de ensotanados son negras, hay también ensotanados blancos. En las Urdes vamos a encontrar muchas representaciones también de esas que son atribuidas a visiones de Cristo, inclusive cuando no le ven la cara. Entorno cultural y religioso. Claro, evidentemente. Hay un tema que a mí me parece terrible porque ya damos, digamos, que un paso más en esta cuestión de los ensotanados, de los espigados negros, en fin, que es el de los niños de ojos negros. A mí esto ya me parece que es una vuelta de tuerca bastante desagradable, ¿no? Sí, se les llama Big o Black Eyed Kids y son niños que aparecen, sus historias no es que solamente aparecieran en esa época, a finales de los 80, a raíz de un relato escrito por un periodista, Brian Brethel, quien aseguró haber tenido un encuentro con dos extraños niños que trataron de disuadirlo para que les diera un paseo en su coche. Aquí no cabe duda de que el hombre no está dormido. Llaman a su puerta estos dos críos que tienen como característica un poco aterradora que se llama, ¿cómo se llama la parte blanca? La esclerótica, no, es negra. Esclerótica, sí. Que es negra. Es decir, tú ves todo el ojo que es pupila. Esto es un poco mal rollo, porque a mí me recuerda aquellos expedientes de X de Chris Carter con el jugo ese negro que se ponía en los ojos y me da un mal rollaco. Pues que fíjate que es una cosa muy pequeñita, muy insignificante tener la esclerótida negra y el mal rollo que da. O sea, algo tan tonto. Claro. Bueno, de hecho... Sí, pero que hay cosas... De hecho, fijaos, yo creo que antes... mucho más llamativas. Antes de que continúe yo estoy contando esta historia, pero hace un tiempo, yo no sé si todavía, se puso de moda entre determinados perfiles de personajes y tribus urbanas el meterse tintes en la esclerótida. Sí, tatuarse. Es que hay gente que se le va mucho la peor. Pero bueno, a lo que vamos. Resulta que él sube esto a un blog que se llama wikingweird.com y allí otras personas ponen sus experiencias. Hay una que a mí me dejó alucinado. A ver. Porque dice que hace poco más de un año... Más casos y menos filosofía. Me desperté a las 2 de la madrugada tras escuchar un fuerte estruendo en la puerta de mi casa. Y en ese momento vivía en una pequeña casa junto a un camino de tierra que conduce a la ciudad. Estaba en medio de una tormenta de nieve, así que pensé que alguien podía haber tenido un accidente. Y ha sucedido antes. Bueno, mira por la ventana y ve las huellas en la nieve, pero no había ningún coche, es decir, habían unas pisadas que se acercaban hasta la puerta de su casa. Y entonces abre la puerta. Tras el umbral aparece un niño y una niña de no más de 8 años, estamos hablando de una altura, por lo tanto, de 1,20 m, ¿vale? Vestían de forma extraña, impropia de la estación del año en la que estaban. ¿Cuánto mide Marilyn Ronner? Por ahí, ¿no? Más o menos. Es una vidente, ya sabéis. Vidente no, es medium. Bueno, es medium porque si fuera entero, medium pues estaría, size, ¿no? Claro. Medium size. Es tonterías. Es la mini vidente, sí. Bueno, dicen que es la que se basa la figura de la señora de Poltergeist, ¿no? De Caroline, ven hacia la luz, ¿no? Es un poco ese rollo. Estás quitando la magia. Todo nuestro cariño, no, pero hombre, hay que romper un poco. Todo nuestro cariño a Marilyn Ronner, sí. Bueno, pues dice que les deja entrar. Y fue a por mantas porque hacía frío, está nevado, le prepara chocolate caliente. Esto no es una alucinación de un segundo, ¿eh? Y extrañamente, los 4 gatos que tiene la mujer
que acostumbran a ser muy curiosos, pues no intentaron ni ver quién había entrado a casa. Y esto, Laura, que es gatuna, sabe que los gatos muestran a veces receptividad o rechazo hacia las visitas. Pero nunca indiferencia. Efectivamente. Y dice que cuando entré de nuevo en el salón, los niños estaban sentados en el sofá y junto a ellos mi marido tenía la cabeza entre las manos. No, ya continúa, Josep, continúa, por favor. Le pregunté que qué pasaba y me dijo que se sentía muy mareado. De repente me di la vuelta para darles el chocolate a los niños y sus ojos estaban completamente negros. No tenían lo blanco, solo gigantes pupilas negras. Después se fue la luz y a continuación los niños dijeron: nuestros padres ya están aquí. Y desaparecieron. Esto es para cagarse. Pero escucha, a ver, esto primero, nombres y apellidos. ¿Quién cuenta esto? Ostras, ahora no me lo hagas decir. Pero quiero decir que en la página vienen nombres y apellidos. Sí, nombres y apellidos, son relatos. Es que es una historia que da la sensación, o sea, suena muy slendermaniana. O sea, suena muy a rollo Slenderman, creepypasta. Aquí estamos creando un relato. Yo no puedo poner la mano en el fuego. No, ni un dedo. Claro, pero que me parece, y como esta hay un montón de relatos de personas que ya han tenido sus encuentros con estos niños de ojos Es que hay negros. muchas páginas de creepypasta en las que la gente se dedica a narrar este tipo de historias. Mira, me vuelvo a poner la capa de escéptico. Es que me parece una historia muy increíble, sinceramente. Claro, como todas las que estamos contando. Bueno, hay algunas que pueden ser más increíbles y otras menos, pero esta en concreto, poner la taza de chocolate, el otro con la... No sé, bueno, en fin. Oye, que lo mismo ha pasado, lo mismo esta noche cuando vayamos a dormir esta madrugada. Con la cabeza entre las manos. Acabo con la Te llama cabeza. a la puerta un niño con ojos negros en tu casa, verás. Bueno, pues le diré que se ha equivocado y le pasaré tu dirección. Sí, que tiene gato. Claro, efectivamente. A ver cómo reacciona Simba. Bueno, pues lo de los niños negros, la verdad es que a mí me ha dejado un poco frío, ¿eh? No os voy a engañar, pero sí es cierto que una de las preguntas que nos podemos hacer, y aquí la lanzo a la mesa, aunque yo sé que Josep se lo había preparado especialmente, pero claro, es que después de esto de los niños negros, de los niños de ojos negros, ¿cuánto hay de leyenda urbana en estas historias? Pues mucho, mira, de hecho hay... Yo creo que mucho también. Hay un elemento... Tú decías lo de los nombres y apellidos y no es un dato baladí, ¿eh? Hay caso cuando hay testigo. Ahora me dices Juan Carlos de Borbón, dime, me he flipado, ¿no? Esa la experiencia de... No, pero yo recuerdo que tratamos, pues hará un par de años, un asunto que además hicimos viral a través de Espacio Misterio, de una historieta que era Chucky. Chucky. Se llamaba así un niño que estaban jugando al balón con otros niños. El niño se llamaba Chucky. El niño se llamaba Chucky. ¿Cómo se va a llamar el niño Chucky? Por Dios. Es que hay padres que son muy hijos de puta. Yo conozco... Pero vamos a ver, ¿cómo le puedes poner a tu hijo Chucky? Yo conozco a un Kevin Costner. El muñeco... O sea, literal. Brian Pérez. Yo conozco. Pues hay Chuckys. Chucky, no me lo puedo creer. O sea, muñeco diabólico. Ese niño lo ha tenido que pasar fatal. Pobre chaval. Sí, es como llaman en Argentina a los Carlitos, ¿eh? También Carlos es Chucky. Ah, amigo, es como en Sevilla los Rafael que llaman Falete. Ahí está. Vale. Bueno, pues estaban jugando con otros niños al balón en un... O sea, al lado del Camposanto, de lo que viene siendo la pared, ¿no? El muro que divide la zona habitable de la vida de la muerte, sí, ¿vale? Bien. Y la pelota... se va a la parte de la muerte. Chucky salta. Joder, y a Chucky aún le están buscando. No. Claro, esta historia, que es de leyenda urbana, porque la moraleja es: no perturbes el descanso eterno, de los muertos, claro, ni que se te caiga el balón, pues tiene una derivada interesantísima. Porque la policía, y esto lo comprobamos nosotros, llevó a cabo un rastreo y una investigación. Es decir, este chico tiene nombres y apellidos que no trascendieron por una cuestión de privacidad, de datos, y que sin embargo podría ser o podría alimentar perfectamente cualquier leyenda urbana, que además son muy típicas de Argentina, del típico autobús que pide parada sin que haya nadie, la parada del cementerio, que son esas historias medio reales y medio falsas o medio fake news que prosperan mucho en los tiempos en los que vivimos. ¿Tú has oído la leyenda urbana del bolígrafo
Exactamente, que se introduce por el ano y no vuelve a salir. Esa yo me la conozco. Es que no hago esto, te lo digo porque está a punto. Sí, por eso digo que me la conozco. Te lo digo porque está a punto de hacerse realidad, Jesús también es dado a esa leyenda urbana. Pues ponme más cerveza. Bueno, pero a ver quién no trae la... Hemos salido Jesús y yo del bar y estoy seco tanto hablar aquí. Bueno, pero aquí no. La que traía hoy la neverita con la cena y las bebidas no era Laura. Laura, ¿dónde está? Bueno, te lo has dejado en el hotel, seguro. Voy al bar y traigo unas cervezas, ningún problema. Se la ha olvidado. Ya sabía yo. Se la ha olvidado. Venga, voy al un bar, sándwich también estaría bien, que a estas horas de la madrugada y no hemos cenado. Nos vamos a quedar sin cenar, pero bueno, otra más. Bueno, pues... No, que voy al bar, ahora vengo. Venga, hasta ahora. Fría, que esté bien fría. Vale. Bueno, que estamos hablando de leyendas urbanas, de niños que saltan a cementerios cuando no deben, de la moraleja, pero hay que decir que hay historias vinculadas a niños, hay historias vinculadas a colegios y hay historias vinculadas a cementerios. Aquí hacemos el tour completo. Venga. Pero quizá una de las más llamativas precisamente porque, bueno, dentro de esta casuística vinculada a los espigados negros, y de hecho esta es una historia que rescata o recupera Luis Navas en el libro que tiene dedicado al tema. Al que hemos podido escuchar en la primera media hora. Efectivo, justo, es verdad. Pues él rescata una historia que nos remonta al año 1981, concretamente al mes de julio. Tenemos que irnos hasta Barcelona y allí nos encontramos a la testigo principal de esta historia, que sería Inés Campaña, de 21 años, que trabajaba en una guardería de la zona, con niños de 3 a 6 años. Y un día cualquiera, como digo, de este mes de julio, los niños habían terminado de comer, los habían llevado a una habitación, a una clase aparte, pues para que echaran la siesta, mientras tanto Inés como su compañera se dedicaban a recoger los platos y los trastos, ¿no?, de la comida, cuando ya observan un elemento extraño, siempre según el relato de esta chica, que entonces tenía 21 años. Y ven como una especie de fogonazo en la cocina y bueno, se asustan, ¿no?, por si se han dejado el gas abierto, por si hay algún elemento que tengan que controlar. Van a comprobarlo, ven que no hay nada que haya podido provocar ese elemento y de repente, bueno, pues hay un estímulo que despierta aún más la inquietud en estas dos muchachas, y es que empiezan a escuchar en la zona de la habitación donde estaban durmiendo los niños, empiezan a escuchar como si alguien estuviera abriendo o tratando de abrir un picaporte, ¿no? Eso es un poco el sonido que ellas describen y que ellas recuerdan. Obviamente se quedan alarmadas, ya no tanto porque pueda ser un extraño, sino porque a lo mejor alguno de los chiquillos se ha levantado y está tratando de salir al patio. Por tanto, bueno, pues terminan de recoger, van a la habitación y comprueban que la mayoría de los niños siguen durmiendo, que sí hay algunos que están despiertos, pero ninguno estaba tratando de salir de la habitación, simplemente pues se habían desvelado, ¿no? Entonces lo que hacen es, bueno, pues ya los despiertan, los sacan al patio a jugar, empiezan a recoger un poco la habitación de la siesta, mientras observan desde la ventana que da al patio, pues están controlando un poco a los chavales. Cuando de repente tanto Inés como después su compañera se queda absolutamente pues aterrorizada, porque observa de repente a través de esa ventana que en mitad del patio hay una figura pues similar a las que estamos describiendo, ¿no? Un encapuchado negro alto al que no se le reconocen los rasgos, no le ven las manos, no le ven los pies. Pues os podéis imaginar el susto que se lleva, ¿no? De hecho ve cómo esa sombra de manera súbita y repentina empieza a avanzar de un extremo al otro del patio y bueno, pues casi sin aliento salen, ¿no?, corriendo, mirándose la una a la otra, porque ambas habían visto esa figura, y salen al patio, salen corriendo al patio a ver qué ocurría y calmar a los chavales, que estaban muertos de miedo, porque aunque la figura hace ese recorrido y desaparece fugazmente, también muchos de los niños, y así lo pudieron atestiguar estas chicas, habían visto esa figura. Lo más llamativo ya no es que los niños hubieran visto esa figura, sino que algunos de ellos incluso, recordaba Inés mucho tiempo después, incluso hablaban de esta figura negra del Señor de Muerte, lo llamaban algunos con cierta familiaridad, lo que podría dar lugar a pensar que a lo mejor no era la primera vez que los niños veían a esta figura.
Lo cierto es que, bueno, pues finalmente la cosa quedó ahí. Obviamente, tanto Inés como la compañera quedaron aterradas tras escuchar los distintos relatos de los niños de este señor, y no volvió a repetirse, o al menos que ellas supieran en el colegio. Este dato a mí me gustaría contrastarlo, y de hecho Inés incluso a lo mejor nos está escuchando y puede ponerse en contacto con nosotros, porque ella dice que al día siguiente, después de esta experiencia, abandonó el trabajo, se fue de la guardería, y que incluso pocos días después esta guardería cerró. Por eso digo que aquí sí que tenemos un nombre, un apellido, sí, un testigo de la que fiarnos, digamos, pero sería interesante ver incluso cómo recuerda aquella historia, y si incluso a lo mejor alguno de los chavales tiene recuerdo de esta figura que apareció en mitad del patio, y además, ojo, en contraste con muchas de las que hemos contado, que se producen de noche, de madrugada, en lugares oscuros, en un lugar completamente inusual como es una guardería y a plena luz del día. O sea, bueno, pues que sepa Inés que aquí tiene los micrófonos del Colegio Invisible para contarnos lo que considere oportuno. Jesús, en apenas 2 minutos, ya que hemos hablado de lugares oscuros, sí, pues, aunque, bueno, siempre pensamos, ¿no?, quienes estamos en este programa, a pesar de la superstición genética andaluza que llevo yo, por ejemplo, por dentro, pero los cementerios, más que lugares oscuros, son lugares, no sé si de luz o de tranquilidad, o en fin, el camposanto, el lugar de descanso eterno, pero siempre se asocian a este tipo de apariciones también, ¿verdad? Pues sí, efectivamente, y además tenemos una muy concreta que sucedió en el año 2002, concretamente en la localidad asturiana de Jove, en Gijón. Estaban en el mes de agosto, y justo cuando ya estaba empezando a anochecer y quedaba poca luz, pues Silvia Pérez, en aquel entonces con 15 años de edad, junto a una amiga suya, se dirigen al cementerio como casi todas las tardes, no porque tuvieran afición especial en visitar el lugar, sino porque lo que hacían, yo creo que es una labor, oye, pues también que hay que loar de alguna forma, porque iban a alimentar a los gatos que vivían en el cementerio. Por eso iban de forma regular al cementerio de esta localidad. Pero, de repente, en esa tarde en concreto, empiezan a escuchar, de menos a más, un ruido que las deja bastante inquietadas, porque lo que en principio era indescriptible lo podríamos describir, y ellas lo describían de esa forma, como el ruido de un arrastrar metálico. Pues oye, como si uno coge una herramienta del campo y la empieza a arrastrar por el suelo de cemento, de tierra que tendría el cementerio, y ese es el sonido que ellas recuerdan. Obviamente se quedan inquietas, poco a poco esa inquietud se va transformando en terror, porque de repente ese sonido, digamos que se materialice de alguna forma, y empiezan a ver pues una de estas figuras, uno de estos espigados o ensotanados, que es el que aparentemente arrastraba, entre comillas, el ruido que veían. Lo que hacen, estando en un lugar como el cementerio, es esconderse detrás de una de las lápidas más grandes del cementerio, mientras van viendo avanzar esa figura que describían como una persona gigante, negra como la noche, de 2 o 3 metros de altura, vestida con capucha y con una capa que llegaba hasta el suelo, y que de nuevo, una vez más, no tenía rostro. Finalmente, en cuanto ven la ocasión y entienden, ¿no?, que esta figura o están fuera un poco del campo de visión, o de lo que podría ser el campo de visión de esta figura, lo que hacen es marcharse corriendo del cementerio y quedarse con esa experiencia en el recuerdo de por vida. Pero vemos que incluso allí pues nos encontramos relatos de este tipo. Experiencia en el recuerdo, porque generalmente quien la vive no la olvida jamás. Y un ejemplo de ello es nuestro siguiente protagonista, al que tuvimos la oportunidad de entrevistar, pues en un lugar fantástico, en mitad de un bosque gallego. El investigador y testigo Marcos Pereira nos contaba cómo tiempo atrás, años atrás, en un entorno supuestamente muy protegido, como es un cuartel militar, también pasaban estas cosas. Sí, esto ya fue hace muchos años, en el 93. Nos llevaron a un cuartel que le llamaban, pertenecía al CEMAIMA, el cuartel de Santa Bárbara. Nosotros pernotábamos. El CEMAIMA era un centro de armamento y seguridad y tal. Nosotros nos dedicábamos a hacer escoltas nada más. Y éramos 16 soldados los que estábamos allí. Es decir, estábamos en la puerta falsa de Atocha, que es donde están los comandos de operaciones especiales de La Coruña. Sí. Y ahí, un día yo coleccionaba, como amante del misterio, la revista Más Allá y todas estas revistas, y regalan el tablero de la Ouija. Una Ouija. A mí me llaman por teléfono y me dicen que a mi padre le tienen que amputar un pie. Entonces yo, pido un permiso para estar con mi madre,
Y durante ese fin de semana, por lo visto, los compañeros rompen la taquilla, se cogen la ouija y se hacen todos allí la ouija. Claro, todo parecería normal, ¿no?, en chavales de 20, 18 años, hasta que cuando yo llego allí el primer día, uno de los compañeros es decapitado en un accidente de tráfico delante de la puerta del cuartel, por un camión, ¿no?, que pasa y se lo lleva por delante. Ahí todos nos empezamos a asustar un poquito, me empiezan a contar que se había aparecido no sé quién, que se había aparecido no sé cuánto. Yo pensaba que era todo una broma. Decía, bueno, este es el vacile, ¿no?, del cuartel militar. Pero después, en mis propias carnes, pues vivo una serie de experiencias que a día de hoy todavía no encuentro explicación, a no ser la cámara de torturas de la Santa Inquisición que se encontró después al desmontar ese cuartel, ¿no? No me digas, ese mismo sitio. Sí, ahora mismo está actualmente en el Museo Militar de La Coruña. Pero ahí te podría narrar un montón de momentos, ¿no? Pero hay uno específico que es un momento en el que yo estoy haciendo una ronda. Éramos 4 soldados haciendo rondas, ¿no?, por unos patios. Íbamos armados, nos habían dicho que fuéramos con munición de guerra, que son 40 balas en el CELME. Y en ese momento yo veo que hay un portalón de una de las naves que está semiabierto, ¿no? Entonces yo automáticamente, por el pinganillo, aviso al cuerpo de guardia, les digo que está abierto, que yo no lo abrí. Me dicen que cargue, que quite la bala de fogueo, que meta munición de guerra, que me quede por ahí escondido y que proteja eso hasta que llegue la guardia. Cuando llega la guardia, nos mandan a mí y a un compañero que era de Villa García, nos mandan reptar, porque teníamos que reptar, para pasar por ese portal e ir a esa parte de esa nave que era una especie de almacén, ¿no?, donde había munición, granadas, de todo. Ahí nos metemos. Y claro, nosotros estaba todo oscuro, sí llevabas la típica linternita, pero nosotros decíamos, aquí no hay nadie. Y en las cámaras nos decían, no, entre las estanterías hay una persona y tal. Claro, todo esto lo estaban viendo los compañeros, nosotros no lo mirábamos, ni sentíamos ruidos. Se estaba viendo todo a través de las cámaras de vigilancia. Claro, los compañeros. Estaban viendo una persona que vosotros no estabais viendo. Claro, nosotros no la estábamos viendo, solo miraban ellos desde las cámaras. De hecho, al día siguiente vino el coronel, que no solía venir, allí mandaba un comandante, y sí es cierto que nos mandaron a todos dormir en un mismo lugar. Vinieron 3 curas, entre ellos el pater, ¿no?, que era el cura militar. Estuvieron allí, haciendo no sé el qué, porque no nos dejaron pasar, y al final decidieron tirar ese cuartel abajo. Eso fue lo que nos ocurrió. Y eso, que nos llamó muchísimo la atención, porque yo decía, pero es que aquí no hay nadie, porque es que estábamos al lado y decía, no, ahí hay alguien que está delante vuestra. Eduardo, yo no sé si tiene que ver con todo esto que vivisteis, pero como si fuera una especie de maldición, hay que decir que tiempo después, aquellos que realizaron aquella ouija fueron muriendo, ¿no?, uno detrás de otro. Sí, murieron uno detrás de otro. Fíjate que el último que murió, me lo encontré yo, sería el año 96, en una gasolinera en Vigo, se llamaba Gustavo. Nos pusimos a hablar y empezamos, me dice él, que se murió Vallecas, que tuvo un accidente. Decía yo, pues aquí Freire, que era un compañero que lo vi en el periódico y tal. Y estuvimos hablando un rato, yo ya era padre, cuando estaba con mi niña, le presenté a mi niña y tal. Quedamos, dijimos, pues hasta la próxima, porque no había teléfono móvil, ¿no? Se fue y al día siguiente veo la esquela de él, que se le había cruzado un jabalí y se había matado, ¿no? Era el último que quedaba de los que había practicado la ouija. Lo curioso de todo esto es que todos murieron siendo muy jóvenes y en extrañas circunstancias, ¿no?, porque ninguno era de una enfermedad, ¿no? Todos fueron de accidente de tráfico. Este chico, por ejemplo, el de Vigo, que era hijo de un conocido empresario de aquí, ese chico se cayó por el balcón, no se sabe el por qué. O sea, un montón de cosas que no tenían por qué haber ocurrido con la edad que teníamos. Entra con nosotros en El Colegio Invisible, martes y jueves de 1:30 a 3 de la madrugada, en Onda Cero. The world was on fire and no one could save me but you. It's strange what desire can make foolish people do. I never dreamed that I'd meet somebody like you.
nobody like you. No, I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. Historias así solo ocurren en el Colegio Invisible. Sitting in the morning sun, I'll be sitting till the evening comes, watching the ships roll in, and I watch them roll away again. Bueno, chicos, pues nada, que ha llegado el momento de las conclusiones y la cuestión que yo creo que se tercia en este momento es espigados negros, visitantes de dormitorio, gente sombra, hombres del sombrero, en fin, cualquier denominación que se nos ocurra. ¿Cuestión puramente mental o realmente estamos hablando en ocasiones de algo más? Yo creo que depende del caso. Es decir, sí que habrá probablemente en un 70, en un 80% una tendencia a lo que es la leyenda, el mito y la superstición o incluso al fenómeno científico producido por la parálisis del sueño, pero sí que es verdad que hay otro, es entre un 10 y un 20% de casos que no tienen una explicación fácil, que ocurren durante el día, incluso, como ha comentado Jesús, el tema de la guardería, y que son muy difíciles de argumentar, al menos como alucinación. Pues yo diría primero que no se puede generalizar, estoy de acuerdo con Laura en que habría que analizar caso por caso, pero soy de los que pienso que en efecto hay cosas que se escapan a la razón y que constituyen una muestra de las energías o realidades alternativas que nos circundan y que a veces bajo determinados estados de consciencia, unos inducidos, sea porque has bebido más de la cuenta, sea porque estás sometido a un nivel de estrés alto, sea la razón que sea, que has segregado, no sabemos cuáles, drogas en el cerebro que te han facilitado el acceso a esos planos o estados de consciencia, han limitado un escenario que es maravilloso y aterrador a partes iguales. Bueno. Pues por terminar, siempre lo digo, ¿no? Sería muy osado tratar de dar carpetazo definitivo a esta clase de fenómenos o de encuentros con explicaciones clásicas y racionales, porque probablemente cada una de las experiencias, si le damos fiabilidad, pues haya que analizarla, como estamos comentando todos, una por una y ver condiciones concretas. Sin embargo, es verdad
y yo lo creo así, ¿no? Que el cerebro muchas veces nos puede llegar a jugar muy malas pasadas, no sé si al punto de algunas de las experiencias que hemos narrado, pero tampoco podemos olvidar una cuestión yo creo que interesante, que hemos comentado, ¿no? Un poco de soslayo al principio, que es también el simbolismo y la tradición antropológica y cultural de esta clase de visiones, que en el fondo, yo antes empezaba hablando que nos recordaban mucho a los dementores de Harry Potter, pero directamente nos podría recordar también a la parca, a la muerte, a la representación clásica que se ha hecho. De hecho, hay quien asocia, ¿no?, o vincula la visión de estas figuras con tradiciones como los encapuchados, las mascaradas de determinadas fiestas invernales, la cacería salvaje o la Santa Compañía, que también estaría muy cercana en representación a esta clase de figuras. Por tanto, no podemos aislar, digamos, todos estos elementos culturales, tradicionales y los malos juegos que en un momento pueda jugarnos el cerebro, para que, si no explicarlas, nos den un contexto para interpretar estas visiones. Las historias del año cero que ya están en vuestro kiosco, por si queréis saber un poquito más, en esta ocasión del Papa Francisco. Es un monográfico en el que se habla de muchas cosas vinculadas al Vaticano, a luces y sombras, que también hay unas cuantas. Evidentemente las profecías, por supuesto, también están. Y una de las cuestiones que sí respondemos, porque la cuestión es Francisco, el último Papa, una de las cosas que sí respondemos es que después de 2000 años, que nadie piense que la Iglesia va a desaparecer, porque la Iglesia va a continuar. Eso es algo que tenemos completamente claro. Ahora la cuestión va a ser de qué forma, de qué modo. Bueno, pero hay más cosas. Sí, porque nos vamos de viaje, tenemos viajes en ciernes, después de esta maravillosa Semana Santa. También tenemos, también tenemos viajes. ¿Sí? Nos quedan tres plazas para cerrar el viaje a Göbekli Tepe. Así que del 25 de mayo al 2 de junio, si quieres acompañarnos a esta aventura por Turquía, a la cuna de la humanidad, al kilómetro cero de la humanidad, como me gusta decir, pues podéis hacerlo desde ya. Y también quedan pocas plazas, algunas más, para visitar Perú y Bolivia, dos países que van a estar en nuestro objetivo durante todo el verano, pero que nos quedan algunas plazas para la segunda convocatoria, que es la que va del 17 al 29 de agosto. Y ya hago un aviso a navegantes, que está en la página web de viajesprisma.com, ese Halloween, mágico Halloween, que este año sale de territorio nacional y se va a Transilvania. La Transilvania, amigo. Allí es el sitio donde mejor se puede celebrar lo que Laura, la verdad es que de una manera muy ingeniosa ha definido como... El baile de los vampiros, basado en la película de Roman Polanski. Qué grande, qué grande. El que no haya visto esta película, por favor, tenéis que ir a verla, porque es una película que tiene sus puntos de que te dejan acongojado, pero es una película con un sentido del humor extraordinario. Así que, pues eso, que sepáis que el baile de los vampiros este año se va a hacer realidad en fechas de Halloween, ni más ni menos que desde la Transilvania. Con lo cual, todos los datos los tenéis en viajesprisma.com y espaciomisterio.com. Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó, en Onda Cero. Don't think sorry's easily said. Don't try turning tables instead. Bueno, pues aquí tomándonos una cerveza sin alcohol y con más hambre que el Lazarillo de Tormes. La tuya te la he llevado con alcohol, o sea, que no disimules. Ha dicho la tuya, pero no ha dicho la de quién. Habla de la tuya. Habla de la tuya. No. Bueno, pues eso, que con más hambre que el Lazarillo de Tormes, vamos a cerrar la edición del Colegio Invisible desde un lugar absolutamente mágico. Si no conocéis Cantabria de verdad, no sabéis lo que os estáis perdiendo. Esto es una auténtica joya, donde además pues dicen que pasan cosas muy extrañas. La verdad es que es una provincia muy pequeñita, es una comunidad, mejor dicho, muy pequeñita, pero con un índice de misterios diversos, que es una auténtica pasada. Mañana, como vamos a hacer alguna rutita, yo os voy a llevar a algunos sitios que vais a flipar.
Que ya está, Laura, que dentro de una semanita, pues contigo dentro de 4 días abrimos las puertas de la otra crónica para contaros cosas de actualidad. Pues nada, nos oímos en breve. Yo sé, Jarro, que un placer. Ahora te voy a llevar a un sitio, aunque está cerrado, pero mañana cuando abran te voy a llevar a un sitio que ponen unos sobaos pasiegos que vas a flipar, chaval. Joselinos, uy, qué buenos. Que hasta dentro de 7 días. Para ti, mira, Jesús, nos vamos a acercar a Potes y después del café te vas a comer unos cojones del anticristo. No, oye, es un postre, es una cajita de pastas que está muy buena, que se llama así, los cojones del anticristo. Es muy típico de aquí, de la zona de Potes, donde además, como está tan cerca de Asturias, va a ser después de que te tomes un chupito del orujo hijo puta. Voy a hacer que también es el más conocido. Voy a hacer el orujo por el culo te la estrujo. Ay, Dios mío, Josep, cuántas cosas estrujas tú. Bueno, pues nada, lo dicho, que ya os dejamos en la compañía de nuestras queridas compañeras de No Sonoras y nosotros regresamos dentro de 4 días con la otra crónica de la actualidad. Hasta entonces, que seáis muy felices. So find another fool like before, 'cause I